Hablemos de deltas de Dirac, esas extrañas funciones que incomodan a los matemáticos, a pesar de haber sido creada por uno de ellos, pero que nos hacen la vida sencillísima a los físicos. Y es que desde su definición la diferencia con las funciones convencionales empieza a ser significativa. Por ejemplo, las deltas de Dirac requieren dos condiciones de definición. La primera de ellas es que es una función definida a trozos, de modo que para x igual a 0 la función vale infinito y para x diferente de 0 la función vale simplemente 0. La segunda condición es que el área bajo la curva de una función delta de Dirac es igual a 1. Esta parte de la definición es parte de la eterna pero inocua discusión presente siempre entre matemáticos y físicos. Pero entonces, ¿cómo se puede entender una delta de Dirac? Una de las formas que es más atractiva para mí, por su simplicidad, es mediante el límite de una función recta, o función rectángulo, que se define adicionalmente de la siguiente forma. Veamos qué quiere decir esto. Quiere decir que en torno a un punto x0 y en un intervalo delta x alrededor de él, lo que tenemos es una función constante de altura 1 sobre delta x. Fuera de ese intervalo, la función vale 0. Debe notarse cómo mañosamente se ha hecho la altura de la función igual a 1 sobre delta x para que el área bajo la curva sea exactamente igual a 1, con lo cual cumplimos con la segunda condición de definición. En este orden de ideas, al disminuir el ancho delta x, la función tiene que crecer forzosamente en altura. Esto es simplemente una consecuencia de la conservación del área que hemos puesto anteriormente. Naturalmente, si hacemos la función más angosta, su altura va a ser mayor y en el límite, cuando el ancho de la función tienda a cero, esta va a alcanzar el infinito. Eso tiene varias utilidades. La primera de ellas es que el área bajo la curva del producto de una función por una delta de Dirac desplazada es simplemente igual a la función evaluada en el punto en el cual se encuentra la delta de Dirac. Exploremos esto en detalle. Si esta es la función que queremos multiplicar por la delta de Dirac, entonces la integral que estamos definiendo conviene hacerla en tres diferentes intervalos. Es decir, veamos qué pasa con la integral en el intervalo desde menos infinito hasta un punto antes de x0, qué pasa después de x0 hasta el infinito y cuál es el comportamiento de esta integral en la vecindad de x0. Como la delta Dirac antes de x sub 0 está definida como 0, entonces la primera integral es nula. El mismo argumento aplica para la segunda integral. Sin embargo, en la vecindad de x sub 0 es posible usar la siguiente justificación. Y es que en el estrechísimo intervalo en el cual está definida la delta de Dirac, la función f de x es prácticamente constante y por tanto puede salir de la integral. Además, en la vecindad de x sub 0, el área bajo la curva de la delta de Dirac vale 1, lo cual prueba esta propiedad que estoy presentando. Otra utilidad que tienen las funciones delta de Dirac es que permiten definir las llamadas funciones peineta. Sí, peineta o comb como se llama en inglés. Una peineta no es más que una colección de deltas de Dirac separadas una distancia lambda, algo que es explícito en esta sumatoria mediante el desplazamiento n lambda. Al igual que antes, algo realmente interesante ocurre si hacemos el área bajo la curva del producto de la función f de x por una función comp, y es que se obtiene una función muestreada. Y bueno, si en una dimensión tenemos la función peineta, entonces en dos dimensiones tenemos la función cepillo. O función brush, como diría William Shakespeare, que no es más que el producto de sumatorias de deltas de Dirac, una en dirección x y otra en dirección y. Una tercera cosa súper útil de las deltas de Dirac es que si se convolucionan con una función f de x, da la misma función f de x. Es como si el hijo que usted tuviera con otra persona fuera su gemelo. Eso es debido a que en la convolución la delta de Dirac se desplaza sobre la función y rescata su valor en cada punto. En sistemas lineales a eso se le llama la función de respuesta al impulso. Y si quizás este término no le es familiar, entonces probablemente sí le sea familiar la transformada de Fourier de la función de respuesta al impulso, que a eso es lo que en matemáticas, en óptica, en electrónica o en cualquier sistema lineal se le llama la función de transferencia del sistema. La cuarta y última propiedad que quiero mostrar, porque debe haber más pero me voy a limitar solamente a 4, es que si se hace la convolución de una función con un peine de deltas de Dirac, la función se repite en cada uno de los puntos definidos por las deltas. Es decir, si esta es la función que queremos convolucionar y este el peine de deltas de Dirac, entonces el resultado de la convolución es este. Obviamente, si la función base es tan ancha como la que he dibujado, entonces en este punto intermedio va a ocurrir un comportamiento no deseado debido a la superposición de distribuciones vecinas, algo que haría que aquí crezca, por ejemplo, otro pico o salga alguna cosa extraña. Y bueno, pues, bellas las matemáticas, ¿cierto?
Como break de comerciales, este video ha sido traído a ustedes gracias a la gentil cortesía de Paul-André Maurice Dirac, Premio Nobel de Física de 1993 y matemático ilustre.